siguiente turno de homenajes. Si ningún diputado va a solicitar el uso de la palabra. El diputado Paradis y Chávez están pidiendo la palabra. Y bien, el diputado Paradis entonces tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en el día ayer, 26 de mayo, se cumplió el 110º aniversario del Club Deportivo Santa Cruz, institución pionera en la Patagonia, la primera institución deportiva de toda esta Patagonia. Mediante eso, en el año 1999, por esta institución, se conmemora obviamente el Día Provincial del Deporte, una ley que salió en el año 1999 a través de la ley 2533. El 25 de mayo de 1911, tras las actividades a realizarse en la localidad de Puerto Santa Cruz, con las fechas patrias, se logró hacer un partido de fútbol que lo conformaban entre los hombres del pueblo y los famosos pobladores rurales, los hombres del campo. Entonces se realizó un partido de fútbol entre ambos jugadores, vecinos de la localidad de Puerto Santa Cruz, y también se los llamó a los hombres del campo como, en tono humorístico, los avestruces. A partir de ahí nace la conformación del Club Deportivo Santa Cruz. Institución obviamente histórica y pionera, con mucha historia, imagínense, tras 110 años de logros por ahí deportivos, e involucrarse en la sociedad con diferentes actividades, pero hay hechos trascendentales. En el año 1913 se disputó el primer partido desarrollado en la Patagonia y que contan los registros de la AFA. El Deportivo Santa Cruz viajó a la tiene el micrófono abierto. Viajó a la localidad de Punta Arenas a disputar ese partido con la selección de Punta Arenas, y el viaje se realizó en barco. Tardaron 6 días, con una escala en Río Gallegos, y el día 18 de septiembre del año 1913 se pudo realizar ese partido en la ciudad de Punta Arenas, que luego, posterior a eso, tras 2 años después, se realizó la revancha acá en la localidad de Puerto Santa Cruz. Son algunos de los hechos trascendentales de nuestra institución. También recordar que en el año 1933 se iba a jugar un clásico en Puerto Santa Cruz entre la institución del Club Deportivo y el Club Atlético Santa Cruz, donde hubo un litigio. Por ese entonces, recordar que en el año 1911 hasta el año 1940 no había una institución rectora, obviamente, que controlara estos partidos. Entonces hubo un litigio y tuvieron 3 años estas instituciones del Club Deportivo Santa Cruz y el Club Atlético Santa Cruz sin poder disputar un partido de fútbol. Para ese entonces hubo un hecho trascendental. Nos iba a visitar un obispo que pertenecía a la diócesis de Viedma, en la ciudad de Río Negro. Entonces tuvo que venir ese obispo exclusivamente a conciliar las partes, y luego de 3 años se pudo, obviamente, volver a jugar un clásico acá en Puerto Santa Cruz. El obispo, bueno, logró conformar ese partido y dar el puntapié inicial, el cual se jugó una copa, que la ganó el Club Deportivo Santa Cruz, y aquel por ahí que tiene la posibilidad de visitar nuestra institución podrá acceder, obviamente, a ver esa copa que está en las vitrinas de nuestro Club Deportivo Santa Cruz. Se llamó la Copa Reconciliación. Entonces fue nuevamente una forma de dar inicio, obviamente, a estos partidos y estos clásicos que hasta el día de la fecha se siguen realizando. Hay un montón de historia con respecto a nuestra institución. Algún día por ahí que nos visiten a nuestra localidad sería bueno que puedan recorrer tanto el Club Deportivo Santa Cruz como el Club Atlético Santa Cruz, que tienen más de 100 años de historia en nuestra provincia de Santa Cruz. Simplemente eso, saludar a todos los socios, a los simpatizantes, a los jugadores, a los vecinos que forman parte de esta gloriosa institución, que seguramente formó parte de la historia deportiva, no solamente deportiva, sino artística, también social y cultural, por todas las actividades que se desarrollaban en esas épocas. Hay para extenderse demasiado, pero bueno, son 110 años de historia de esta institución, así que muchas gracias y felicitaciones al Club Verdolaga de nuestra institución, de nuestra localidad. Gracias. Gracias, diputado Paradis, nos sumamos a sus salutaciones en este caso. Tiene la palabra el diputado Chávez.
Muchas gracias, señora presidenta. Seguramente haremos unificación de algunos proyectos de resolución y declaración. Por eso es que aprovecho este turno de homenaje para fundamentar y pedir el acompañamiento de los pares a dos resoluciones que hemos presentado para homenajear a dos veteranos de guerra de Malvinas, a dos héroes lamentablemente fallecidos. El 13 de mayo, Juan Carlos González, y el 15 de mayo el teniente coronel Rubén Oscar Zunino, por distintos motivos, fallecieron en la ciudad de Río Gallegos. Le voy a pedir permiso, señora presidenta, para leer algunos textuales de los fundamentos que hacen a la vida de estos héroes de nuestra patria. Juan Carlos González nació en la provincia de Buenos Aires, en Bragado, en el 63. Con 16 años entró a la escuela de suboficiales Sargento Cabral. En el año 82, con 18 años de edad, un 7 de abril, él y sus camaradas juraron como cabo primero, y al día siguiente fueron destinados al Regimiento de Infantería Mecanizado número 25 de Sarmiento, provincia de Chubut, y el día 9 de abril fueron destinados a tomar posición en las Islas Malvinas, más precisamente en Puerto Argentino, y allí se desempeñó heroicamente teniendo a su cargo 16 soldados. Juan Carlos permaneció en Malvinas desde ese 9 de abril del 82 hasta finalizado el conflicto bélico. Después estuvo transitando por distintos lugares de nuestra patria grande. Estuvo en Río Gallegos, en donde prestó servicios en el Regimiento de Infantería Mecanizado número 25. Acá en Río Gallegos es donde conoció a su esposa, Julia Yáñez, con quien se casó en el 86 y formaron una familia compuesta por 4 hijos, Vanessa, Rubí, Débora y Selene. También estuvo viviendo en la vecina Puerto Natales, estuvo viviendo en Buenos Aires, y en el 91 regresó a vivir a Río Gallegos, y en el 93 se afincó finalmente en la localidad de 28 de noviembre, en la Cuenca, donde se pudo jubilar como empleado municipal. Es muy recordado en esa localidad. Juan Carlos nunca prefirió hablar de Malvinas como una guerra, sino más bien como una gesta, y participó de programas radiales, de charlas educativas en las escuelas, siempre empoderando la causa de Malvinas. Su última participación fue con estudiantes este año, y una tarea que le encomendó su nieto Ciro, y la misma la llevaron adelante como corresponde a través de medios virtuales, y no queríamos que pasara desapercibida su vida, poder reivindicar su historia, su gesta, como él prefería referirse a este conflicto bélico, y no dejar pasar el momento para enviar un afectuoso saludo y nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Otra gran pérdida para nuestra provincia, la de Rubén Oscar Zunino, que estuvo al frente de la compañía Tacuarí, que por otros motivos perdió la vida en Río Gallegos este 15 de mayo pasado. El teniente coronel Rubén Oscar Zunino era oriundo de Castex, La Pampa. Estuvo en el colegio militar en Buenos Aires, se radicó en Río Gallegos entre el 70 y el 84, y después vivió también acá entre el 90 y el 2014, y tomó la decisión de venir a vivir sus últimos días en Río Gallegos, en nuestra provincia. En el año 2014 regresó a Malvinas para rendirle homenaje a los soldados fallecidos que integraban su compañía, y ese merecido homenaje es también el que hoy le debemos rendir en esta víspera del 10 de junio, que en donde se conmemora la afirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Oscar Zunino participó de la batalla de Montelón durante 9 horas contra el ejército británico. Ahí fue capitán de la compañía de infantería Tacuarí, del regimiento de infantería número 3, en donde el ejército inglés hirió a 22 soldados
y mataron a 4 que estaban bajo las órdenes del teniente coronel. Así que también vayan nuestras condolencias para sus seres queridos, para su familia, a sus hijas, a sus hijos, a quienes conocemos de nuestra localidad, a quienes queremos, apreciamos y le mandamos nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias. También queríamos homenajear al soldado José Honorio Ortega, único santacruceño que perdió la vida en territorio insular, en nuestras Islas Malvinas, el 28 de mayo, en la batalla de Pradera del Ganso. José Honorio Ortega recién pudo ser identificado en el año 2018 gracias al equipo de antropología forense que logró reconocer a través del ADN, pero también fue fundamental el reconocimiento de sus padres del anillo de compromiso del soldado José Honorio Ortega, como decía recién, único caído santacruceño caído en este conflicto bélico, y no queríamos dejar pasar desapercibido este próximo 10 de junio, en donde vamos a reafirmar nuestro derecho sobre nuestro territorio insular, y no dejar de destacar que Malvinas, desde el inicio de los gobiernos democráticos, siempre fue a través de nuestra historia una causa que, salvo el gobierno de Cambiemos, nunca ha dejado de ser reivindicada por nuestros gobiernos democráticos. Hoy hemos presentado un proyecto de ley que ha tomado estado parlamentario que tiene que ver con malvinizar la sociedad a través de nuestra escuela, reconocer los distintos hechos, dejar de ver a Malvinas como una efeméride del 2 de abril, reconocer los hechos de la ciudadanía en general, de la sociedad civil, que es un reclamo que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y que no se circunscribe a un gobierno militar o a un conflicto bélico armado, y poder también a lo largo de las sesiones sucesivas, en las vísperas de los 40 años de este conflicto bélico, destacar la participación de la ciudadanía en general, que se armó en defensa de nuestras localidades, reconocer la participación del aeropuerto de San Julián, del aeropuerto de Río Gallegos, la participación que tuvo nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, cómo fue moldeándose nuestra idiosincrasia a través de eso. No nos olvidamos de Cañadón Misioneros en Puerto Santa Cruz, las familias que se afincaron en Puerto San Julián desde Malvinas, los lazos que nos unen, poder conocer y difundir cuáles son los argumentos históricos, geográficos y jurídicos que sustentan nuestra soberanía sobre nuestras islas, y poder trabajar, como decía recién, en difundir, por ejemplo, las historias de Jorge Alejandro Alegre, de las mujeres de Malvinas que no solo estuvieron en el hospital en alta mar atendiendo a los soldados, sino también, como por ejemplo la enfermera Rosario Mayorga, que atendió en el hospital de Río Gallegos a los soldados heridos que llegaron a Puerto Santa Cruz, la historia del químico Ernesto Aggi, que fue el que permitió que nuestras naves de combate, nuestras aeronaves volaran a vuelo rasante sin poder congelarse. Esta y otras historias como la de Lukacheski, la de Carlos Vera, la del soldado Vázquez, son las que iremos homenajeando en la continuidad de estas próximas sesiones, así que no quería dejar pasar este momento para homenajearlos, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Chávez. Obviamente en cuerpo, todo este cuerpo acompaña en el reconocimiento, homenaje, en este abrazo que manifiesta hacia las familias y en nuestro profundo agradecimiento a todos nuestros héroes de Malvinas. Tiene la palabra diputado de Chazú, y luego el diputado Ruiz y Oliva, ya los he visto, les daré la palabra en cuanto termine el diputado de Chazú. Gracias, señora presidenta. El tema de homenaje era para comentarles que mañana, 28 de mayo, la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado cumple 38 años. Es un grupo de madres y padres que con su trabajo diario, cotidiano y sin descanso, siempre prevalecieron y siempre estuvieron a la altura de las circunstancias de poder ayudar y poder dar contención a aquellos padres que también han tenido un hijo con discapacidad. Han hecho un reconocimiento no solamente en la localidad de Río Gallegos, sino en toda la provincia, y el trabajo constante, como recién le planteaba, se ve reflejado en los talleres.
en los talleres que tiene APADI, que ahí se desarrollan en carpintería, costura, artes visuales, danza, música, cocina, y el corte de bolsas que en la actividad de la vida diaria ponen en venta también para tener algunos ingresos. También, justo que mañana cumple su 38 aniversario, van a realizar la inauguración de su panadería, que está en la calle Prefectura Naval Argentina, en nuestra ciudad. Es un trabajo que vienen hace años, es un compromiso que se hizo desde nuestra señora gobernadora, y el día de mañana van a inaugurar la panadería para la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Echazú. Tiene la palabra diputado Ruiz. Gracias, señora Presidente. Nada más para adherir al homenaje del diputado Chávez a nuestros veteranos de guerra de Malvinas, y en especial al teniente coronel Oscar Rubén Zunino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente en el año 1993, en ocasión de que volví de cursar mis estudios universitarios, después de cumplir el periodo de prórroga que se daba en aquel tiempo a aquellos que estudiaban, y durante un año pude convivir con él bajo sus órdenes en el Juzgado de Instrucción Militar de Río Gallegos, del Comando de Brigada Mecanizada 11, con asiento en nuestra provincia, y la verdad que tuve el honor y el privilegio de conocer a un hombre íntegro, un soldado con un profundo amor por su patria, que se brindó totalmente en lo que fue la gesta a la guerra de Malvinas, y el cual, bueno, me inculcó lo que era el amor por la cuestión Malvinas, por la causa Malvinas, y lo valioso que era el recuerdo y el homenaje permanente a nuestros veteranos de guerra. Así que, bueno, quería adherir especialmente al recuerdo del teniente coronel Zunino, que nos dejó en esta semana, y que, bueno, y que deja un recuerdo imborrable en todos aquellos que los hemos conocido. En aquella ocasión también junto al sargento ayudante Héctor Neira, con quien también compartí ese año de servicio militar, y que también fue un amigo del teniente coronel Zunino. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Ruiz. Tiene la palabra diputado Oliva. Gracias, señora Presidenta. Es para recordar que el 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este día fue decretado por la ONU para crear conciencia sobre la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la necesidad que tenemos de cuidarla y de preservarla. La diversidad biológica se refiere a la variedad de los seres vivos y las diferencias genéticas que tiene cada especie, tanto de animales, de plantas, hongos, microorganismos en el ecosistema. Incluye también los procesos y los cambios evolutivos que ocurren entre las especies. La Patagonia, a pesar, digamos, de su aridez, es muy biodiversa. En la estepa, en el bosque, hay 2.400 especies de plantas, casi 400 especies de aves, 90 mamíferos, 137 reptiles, 19 anfibios, casi 30 especies de peces y más de 1.100 especies de insectos. Mucha de esta biodiversidad todavía no ha sido relevada y muchas de ellas están amenazadas, como los conocidos casos del macatoviano, los huemules o los chinchillones. Detener la pérdida de diversidad es invertir en las personas, en su vida y en su bienestar. Es nuestra responsabilidad con las generaciones venideras. Muchas gracias. Gracias, diputado Oliva. Tiene la palabra diputada Toro. Muchas gracias, señora Presidencia. Bueno, Presidenta, de más es decir que adhiero a las palabras de los diputados preopinantes en el sentido de nuestros héroes de Malvinas. Y yo quiero referirme, porque seguramente después unificaremos proyectos, al reconocimiento que planteo mediante declaración y que espero que todos me acompañen, del aniversario
de la Asociación de Padres y Amigos. Esta asociación comienza a reunirse en el año 95, en el 96 obtienen su personería jurídica, por eso es que cumplen 25 años este año, y es una asociación que trabaja incansablemente por la integración de sus hijos, generando espacios de igualdad, donde puedan reunirse con sus pares y generar distintas actividades. Además de decir que esta asociación tiene una panadería hace muchísimos años, tiene talleres protegidos en carpintería, soldadura y diferentes actividades acá en Caleta Olivia, construyó un gimnasio en su propio terreno, también en 1 hectárea en la zona de Chacras construyeron, todo con sus propios recursos, ¿no? Construyeron un centro y ahora están abocados a construir un centro de día para todas las personas con diferentes discapacidades que necesitan, además de decir que nosotros no tenemos ningún centro de día en nuestra ciudad. Es un grupo de padres y amigos de los discapacitados que trabajan incansablemente, entre ellos destaco la figura de su presidente, el doctor Zurita, que la verdad que todos los días, a pesar de haber sido juez que podía seguir ejerciendo su función, se jubiló para abocarse de lleno a esta asociación. Lo que ha crecido, tienen hasta un móvil donde trasladan al personal para que atiendan la granja o para que atiendan el gimnasio, al propio personal de Apadisco, que muchos de ellos por ahí sí son rentados por el municipio, otros son pagados de su propio peculio. También tienen un programa de radio y tienen un ballet de danzas que es bastante conocido, Sin Fronteras. Es un ballet de danza folclórica de discapacitados. Bueno, es por ello que hoy quiero rendirle este homenaje, que el próximo 6 de junio cumplen 25 años de funcionamiento ininterrumpido, donde todos los años mantuvieron su personería jurídica, jamás se le cayó, cumplieron perfectamente todos los pasos acabadamente que requiere mantener una personería jurídica al día. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Santi y luego el diputado Roquel. Me adhiero a lo expresado por los diputados preopinantes. Hoy quiero rendir homenaje a aquellos pobladores. Se cumple un año más, 27 de mayo, de nuestro hospital distrital, un hospital que fue inaugurado en 1934, que se hizo con el esfuerzo de los pobladores. En ese tiempo se hacían obras de teatro para recaudar fondos, se abrió una cuenta en el Banco Nación para que la gente haga su aporte, y en una comisión de fomento manejado por el Partido Socialista, que se había propuesto en 1930 hacer ese hospital, en 1934 se cumplió ese sueño. También hubo un aporte de un diputado nacional de La Pampa del Partido Socialista, el diputado Viura, que fue quien en 1930 también había presentado un proyecto de provincialización de los territorios nacionales, como era el nuestro. Ese hospital, recién hablaban de Malvinas, ese hospital en el 82 recibió a los heridos del aviso Sobral, que fue atacado por los piratas ingleses. Un hospital que continuamente fue recibiendo aportes de la comunidad y algo de la provincia después del 59, cuando nos constituimos como provincia. El gran salto se dio en la década del 90, con Alicia Kirchner como ministra de Salud y el gobierno de Néstor Kirchner, que hicieron la gran ampliación de lo que hoy es nuestro hospital, que ya en la década del 30 era motivo de orgullo de uno de los mejores hospitales que tenía nuestro territorio, y hoy es una realidad de un hospital que va creciendo día a día. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para recordar a todos aquellos antiguos pobladores, a aquella gente que hizo tanto con su esfuerzo para tener un hospital modelo como lo tuvimos en aquella época y como lo sigue siendo hoy.
Así que nada más, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Roquel. Gracias, señora presidente. También para adherir a las palabras del diputado Martín Chávez, hemos tenido la suerte, en mi caso personal, de conocer a Oscar Zunino, de conocer a dos de sus hijas y la calidad humana que tenía, la verdad que todos lo vamos a extrañar. Y después también para adherir al homenaje del diputado por Pueblo de Puerto Santa Cruz, de este nuevo aniversario, el 26 de mayo pasado, del Club Esportivo, y recordar, porque creo que los clubes, las instituciones los hacen su gente, ¿no? Y recordar a tantas familias que tienen una tradición con este club, el caso de, bueno, primero saludar a su presidenta, Sebastián Maripillán, pero también a Manuel Vivar, a la familia Bulló, a Tito Álvarez, a Ivo y al nene Marinkovic, a los hermanos Lloredas que han hecho tanto por este club y que lo han hecho una de las instituciones pioneras del deporte en toda la Patagonia. Así que, y también a la hinchada que lo ha hecho uno de esos clubes importantes de nuestra provincia, que es la Banda del Bordolino. Así que un saludo en este nuevo aniversario a toda la gente que hace este club. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada García. Gracias, señora presidenta, en el mismo sentido que mis compañeras y mis compañeros, por la unificación de algunas resoluciones. La verdad que no quería dejar pasar esta fecha del 25 de mayo para recordar tanto a Héctor Cámpora como a Néstor Carlos Kirchner, dos presidentes que asumieron. En el caso de Héctor Cámpora, la verdad que fue muy importante porque se conmemora el aniversario, digamos, de los 48 años en los cuales juró como presidente de los argentinos. La verdad que se llevó una lucha incansable de varias fuerzas políticas dentro del movimiento justicialista, a través de un frente electoral, como fue el Frente Justicialista por la Liberación. La verdad que el hecho histórico fue realmente terminar con la proscripción de 18 años del peronismo, ya que la verdad que fue, por eso digo, la verdad algo muy importante, porque que el pueblo no se pueda expresar y que no pueda elegir a sus representantes, yo creo que hay que recordarlo. Esto no pasó hace tanto tiempo, así que realmente fue una lucha incansable que llevaron cada uno de los que integraron este frente, y creo que en esto es importante recordar que si bien Cámpora, bueno, como bien dice la frase, Cámpora al gobierno, Perón al poder, me parece que también trajo un mensaje pacificador, en este caso, a través de ese abrazo que tuvieron Perón y Balbín, con respecto a que no hay, digamos, para un argentino no hay mejor que otro argentino. Y creo que estas frases no hay que olvidárselas, y claramente que los problemas del país los arreglamos entre todos o no los arregla nadie. Y creo que estas reflexiones no hay que dejarlas pasar, y tampoco dejar pasar que Santa Cruz también fue parte de esta lucha histórica, de esta trayectoria, y de tratar de, en plena vigencia, de luchar por la plena vigencia de la Constitución, y creo que habría que homenajear a cada uno de esos militantes de distintas fuerzas políticas en Santa Cruz que también llevaron adelante para poder terminar con esta proscripción del peronismo y poder dejar no solamente que se puedan presentar en las elecciones, sino también que el pueblo pueda elegir y pueda decidir de manera, digamos, democrática. Y me parece que también, en este caso, un 25 de mayo del 2003, claramente lo que yo decía, 18 años de proscripción del peronismo y 18 años en los cuales asumía Néstor Carlos Kirchner como presidente de todos los argentinos. Hoy fue una fecha y un número casual, pero claramente creo que fue un gran presidente de la historia. Yo, por lo menos desde mi lugar,
y desde mi análisis fue el mejor presidente hasta ahora de la historia de Santa Cruz de la Argentina. Un santacruceño, claramente el orgullo que sentimos los santacruceños es muy grande. Creo que se puede hablar mucho realmente del momento que le toca asumir a Néstor, claramente en una de las peores crisis de la historia de la Argentina, con niveles de pobreza realmente importantes, donde realmente el país endeudado, todas las reestructuraciones y todo lo que, la transformación, pero creo que una de las cosas que hizo fue la recuperación de la política como herramienta transformadora. Me parece que esa recuperación de la política fue realmente lo que sentó las bases y los cimientos para poder profundizar luego en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner las distintas políticas que se llevaron adelante. Yo creo que en esto se puede hablar muchísimo y claramente a veces me gusta, no me acuerdo si era el diputado Ruiz o la diputada Ricci, que habla de que el dato mata el relato. Yo quiero permitirme decir un par de cosas sobre la presidencia de Néstor Kirchner, y claramente fueron más de 5 años de crecimiento sostenido, un promedio, digamos, del 8% anual, el periodo más largo de crecimiento de los últimos 100 años. Creo que esto, las reservas internacionales, donde tuvieron un nivel récord, que pasaron de 14.000 millones en el 2003 a más de 46.000 millones en el 2007, la recaudación alcanzó máximos históricos, incrementándose en un 6% del PBI. A su vez, la Argentina salió del default, nada más y nada menos, ¿no? Creo que reestructurando su deuda por más de 67.000 millones, que bueno, claramente Macri nos endeudó de vuelta. Canceló la deuda con el FMI, Macri otra vez nos endeudó, claramente volviendo con el FMI. Estos son algunas de las acciones que hizo económicas, algunas, ¿no? Creo que en esto nosotros tenemos que seguir reconociendo, así como, digamos, creo que hay críticas, también hay que reconocer. En cuanto a la industria, digamos, creció 5 años ininterrumpidos. La producción de automóviles pasó de 160.000 unidades en el 2003 a 540.000 en el 2007. En el caso bueno, se fueron reactivando astilleros del Río Santiago, distintas cosas que se incorporaron. El Plan Energético Nacional, la inversión prevista fue más de 27.000 millones. Se reactivó, digamos, hubo una reactivación del plan nuclear. Bueno, en esto algunas de las cosas, ¿no? Claramente. Que pudimos ver. Hubo una reducción de la desocupación a menos de un dígito, luego después de más de 13 años en la cual no se podía lograr. Claramente hubo aumentos de jubilaciones, más de 12. Creo que la creación de los puestos de trabajo fueron más de 2 millones. Bueno, estos son algunos de los datos que me parece que era importante destacar, y bueno, en este sentido, creo que cuando uno dice que el dato mata el relato, claramente tomo sus palabras, y podemos hablar muchísimo más. Yo creo que en esto, lo que yo digo es que cuando uno sienta cimientos con respecto a las profundizaciones, que todo esto no hubiera sido posible, no hubiéramos podido hacer las distintas medidas que tomó Cristina Fernández, como la estatización de las AFJP, la asignación universal, la movilidad jubilatoria, digamos, las distintas políticas que se profundizaron durante el gobierno de Cristina. Por lo tanto, yo creo que, así como en muchas ocasiones, y claramente hubo un reconocimiento público y en vida de Ricardo Alfonsín, que fue en la Casa de Gobierno, claramente hubo un reconocimiento de quien fuese presidente, pero también nosotros pedimos que haya un reconocimiento de las buenas medidas y desde dónde nos sacó Néstor Carlos Kirchner en el 2003.
La verdad que a veces escucho tantas cosas que claramente lo quisieron pintar como un tipo oscuro y como una persona que no había hecho lo que hizo. La verdad que en eso tengo el orgullo de haber conocido también el hombre detrás de escena, y les puedo decir que no era ninguna detrás de escena. Realmente ese hombre que se veía, ese hombre fuera de protocolo, ese hombre con una empatía única realmente, porque lo he vivido, y aparte de eso, las mentiras de estar leyendo miles de párrafos con respecto a cosas que yo lo que decía es como, si esto realmente no es, si yo lo estoy viendo, si yo lo estoy viviendo, claramente en lo personal, digamos, realmente tengo un orgullo enorme. Obviamente que las cuestiones personales me las guardo para mis hijos, para sus nietos, pero sí les puedo asegurar que era un hombre íntegro, que era un hombre que realmente tenía esa empatía por el otro, no era ninguna puesta en escena, era el mismo hombre que se veía, y creo que voy a darme esa digresión de recordar ese 27 de octubre del 2010, que lo tengo grabada en la memoria y en el corazón, con una tristeza inmensa, pero claramente en ese momento se pudo ver realmente quién era Néstor Carlos Kirchner, que no solamente le agradecía distintas personalidades de la política, de distintos lugares del mundo, sino que también se lo agradecían los que integraban, por ejemplo, el buffet de la Casa de Gobierno, cuando podíamos ver el que realmente vendía flores en el medio del obelisco, y realmente él había tenido la oportunidad de hablar con esa persona y solucionarle el trabajo. Y esto algunas de las cosas, pero todavía retumban en mis oídos y en mi corazón realmente ese gracias Néstor, fuerza Cristina. Así que espero que algún día la oposición reconozca a ese gran presidente y a esa gran fuerza que ha tenido Néstor Carlos Kirchner, y que reconozca el coraje de Cristina de haber seguido frente a un gobierno después de haber perdido a su compañero de toda la vida. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada García. Diputado Garrido, tiene la palabra. Sí, bueno, la verdad que escuchaba las palabras de la diputada propinante y la verdad que uno va mirando a través del tiempo y cómo se fue dando la historia con un hombre con sueños y con proyectos. Nacido acá en Santa Cruz, pudo llegar a lo más alto que puede aspirar un hombre, que ser presidente del lugar donde nació, intendente de la ciudad donde nació y gobernador de la provincia. Pero yo quería enfocar un poco también en parte de nuestra historia, que no tan solo el recuerdo de ese 2003 cuando le toca asumir la presidencia de los argentinos, sino también, ya que estamos en la legislatura de Santa Cruz y como santacruceño, digamos, ese dejo de nostalgia y recordar por qué tuvo la visión de cuando soñaba y analizaba y estudiaba la política, de decir que Santa Cruz tenía que dejar de ser el patio trasero de la Argentina. Y en ese trajinar de horas, días y noches de política, de una capacidad de trabajo incalculable, se dedicó a hacer rutas y a transitarlas, aeropuertos, puertos, viviendas, escuelas, bueno, hospitales. Qué lejos que estamos de todo eso, ¿no? Y qué bien sería refrescar un poco la memoria y tratar de recordar que todo eso se basaba en un proyecto político y de trabajo con una ambición, obviamente, de poder trascender las barreras en su momento como vecino de Río Gallegos para llegar a la Intendencia, y de la Intendencia para
para poder llegar a la gobernación de Santa Cruz y de la gobernación de Santa Cruz para llegar al gobierno nacional. Obviamente que algunos dirán que tuvo suerte. Bueno, la suerte no llega sola, la suerte hay que buscarla con la capacidad de trabajo, con sueños, con proyectos, porque de eso se trata, de tener sueños y capacidad de trabajo para poder estar en el lugar y en el momento indicado. Obviamente que, así como le tocó asumir en una Argentina, que bien daba algunos datos la diputada Rocío García, también le tocó asumir en un momento muy difícil el gobierno de Santa Cruz. Podríamos hacer un poco de memoria, más allá del tema del juicio político, los salarios se cobraban en cuotas, paros y reclamos sociales en forma cotidiana, y pudo poner orden a todo este tipo de cuestiones, pero puso orden trabajando y construyendo, y no tan solo hablando de un proyecto político, sino demostrando. Yo siempre pongo como ejemplo en estos momentos difíciles que nos toca vivir de esta crisis sanitaria, de esta crisis de salud, de la pandemia. Recuerdo cuando estuvo el tema del Hudson, él tenía muchas diferencias con el sector del campo y de la rural, pero sin embargo estuvo al frente de esa situación como gobernador, pero al frente poniéndole el pecho con la carne y el hueso. Cuando fue el tema de la nevada, la gran nevada del año 95, lo hizo de la misma manera. Qué lejos que estamos de eso, qué lejos que estamos de eso. Obviamente era un distinto, no voy a pretender que obviamente que nazcan personas con las mismas capacidades políticas todos los días. Seguramente esto será cada 100 años, con suerte, si es que nos vuelve a tocar los santacruceños, pero pido en este momento que se recuerde no tan solo la gestión nacional, sino también la gestión que hizo en la provincia de Santa Cruz. Que sirva esto como un momento de reflexión para todos nosotros, para los que compartimos grandes cosas con él y para los que tuvimos también diferencias en algún momento, porque si hay algo que lo distinguía también en su capacidad de trabajo, era la capacidad de tener acuerdos, de tener comprensión y entender la política de forma distinta. Creo que esa capacidad inclusive hasta de diálogo, aunque muchos podrán decir que no la tenía, pero tenía esa capacidad de saber escuchar e interpretar el pensamiento de la sociedad y el conjunto de la gente. La verdad que eso lo hacía un distinto, poder proyectar a una sociedad, a una comunidad, a un barrio, a una provincia, y ponerse al frente de esa línea de pensamiento. Porque ahí donde él marcó una clara diferencia. Ahí se convirtió de a poco en un gran conductor. Mientras otros siguen imponiendo sus ideas a través de lo que decimos, de tratar de mandar, no de seducir, no de cautivar y no de conducir. Creo que fue un distinto, con errores y con muchos aciertos. Pero indudablemente hay que reconocer que un río galleguense, que un santacruceño ha triunfado en la política de Argentina, y bien lo decía la diputada Rocío, a través de la historia se van a recordar los hechos que han marcado su gestión de gobierno. Ella y algunos de nosotros, seguramente algunos más, otros menos, han tenido la posibilidad de conocerlo detrás de escena. Han sido afortunados, algunos hemos acompañado un proceso, hemos leído, hemos aprendido, pero qué lejos que está la política de Santa Cruz de todo eso. Que esto nos sirva para reflexión, para redoblar nuestros esfuerzos, seguir trabajando y poder volver al ritmo y la capacidad de trabajo en la gestión que tenía este personaje de la historia viva
de Santa Cruz. Nada más. Gracias, diputado Garrido. Tiene la palabra diputado Mazú. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cariñoso a la diputada Indie, que está presente después de haber salido del COVID. Yo, la verdad, escuchando adhiero a las palabras de la compañera Rocío, Martín y todo lo que han hecho el uso de la palabra, el compañero Garrido también, a todos los que han homenajeado a los compañeros de Malvinas, a sus familias. Pero escuchándolos también me voy allá a los hombres de mayo, ¿no? Hombres y mujeres de mayo. Me remonto al 25 de mayo, o a la semana de mayo, o a esos grandes luchadores y pensadores. Y creo que ahí nace nuestra patria y ahí seguimos siendo todavía. Nos dejaron un difícil camino, un camino complicado, lleno de obstáculos, con una buena dirección, con buenos pensamientos, con un sentido de patria, que voy a leer una pequeña frase de Moreno, que es a quien admiro, que decía: allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Hoy creo que hay muchos que utilizan la patria de paraguas, de bandera, pero lo real y concreto es que Moreno, Saavedra, nos dejaron un camino de antinomias, un camino difícil. Lo sufrió San Martín, lo sufrió Belgrano, lo sufrió Güemes, que fue reconocido en el 2016. En el 2016 Güemes es reconocido como padre de la patria, después de cuántos años, ¿no? Una barbaridad. Lo sufrió Rosas, lo sufrió el Loco Dorrego. Estos grandes pensadores y luchadores que construyeron nuestra patria nos dejaron también estas antinomias llenas de cipayos en aquel momento. Hoy también los tenemos, porque los que nos entregaron con la deuda externa son unos cipayos. Los que nos endeudaron por 100 años son unos cipayos. Los que siguieron entregando a la Argentina, nuestras riquezas. Digo, todos estos hombres que para mí son los hombres de la historia, más adelante fue Irigoyen, Alem, fue Perón, grandes hombres de nuestras patrias, tipos que pensaban en la patria grande, que es Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica unida. Antes de que Europa pensara en el mercado común europeo, ya Perón pensaba con sus compatriotas en el mercado común latinoamericano. Digo, grandes pensadores, estadistas, grandes patriotas que pensaban en la gente, en la riqueza de la Argentina, en aquel momento del Río de la Plata, en la unidad latinoamericana. Esto fue lo que nos dejó Mayo. Y nos dejó Mayo y lo estamos viendo todos los días, hoy, donde tendríamos que ser solidarios, tendríamos que recordar el abrazo de Perón y de Balbín, tendríamos que recordar a Moreno con sus palabras, con el sentido de patria, tendríamos que recordar a Belgrano. Digo, esa historia, así nació la Argentina, en un país tremendo de rico, tremendo de interesante, que ha dado hombres y mujeres maravillosas. Yo por ahí difiero con el compañero Garrido, no pasaron 100 años y hoy tenemos una compañera que pensaba y sentía y siente y piensa y hace lo mismo que el compañero Néstor, que es Cristina, pero que también fue presidenta de los argentinos. Creo que tenemos que sortear estas antinomias. Tiene que haber hombres y mujeres. Yo confío mucho en la juventud, confío en los compañeros y compañeras jóvenes que militan, porque una de las cosas que hizo Néstor como presidente y como militante y como dirigente fue devolverle la política a la gente, que creo que lo dijo la compañera Rocío. Y esto de devolver la política con un sentido federal, inclusivo, plural, solidario, le hizo muy bien a la Argentina. Hizo muy bien para seguir defendiéndonos
de aquellos que vienen también con otros pensamientos, que nacimos así, con esta mala suerte, diría yo, de antinomia, que lastima mucho a la patria. Bueno, creo que hay que ir a los hombres de Mayo, hay que ir a sus palabras, a su camino, ese camino que nos marcaron, y tratar de revertir en situaciones como la de la pandemia hoy, una crisis enorme que tiene la Argentina, y no vemos en la oposición ni siquiera un atisbo de colaboración, sino que simplemente todos los días es ver cómo fracasa un gobierno, cómo lastimamos el gobierno, cómo lo debilitamos por intereses menores, por intereses sectoriales, partidarios, neoliberales, que siempre nos hicieron mal. Yo vuelvo a Moreno, vuelvo al Loco Dorrego, vuelvo a San Martín, a Belgrano, a Güemes. Esos son los hombres que tenemos que tener y tomar como referencia. Perón, Irigoyen, Alem, la Revolución del Parque. Digo, a ver, ¿dónde está esa gente que en algún momento tomó esas banderas y salió a pelear una patria distinta? Bueno, yo lo que pido, digo, en el marco del 25 de mayo, en el marco de recordar a Néstor, que fue un distinto, como dijo el compañero Garrido, tratemos nosotros de ser distintos y superemos las antinomias, las agresiones, la violencia, como la bomba del otro día. No volvamos a un pasado oscuro, negro, triste. Avancemos para adelante como argentinos con el mismo pensamiento de aquellos hombres de Mayo. Esto es lo que tendríamos que recordar este 25 de mayo, recordamos este 25 de mayo o hablamos esta semana de mayo. Trabajemos por una patria justa, libre y soberana. Esto es lo que tenemos que hacer. A pesar de donde estemos, donde nos toque estar, vamos todos por esa patria. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Massú. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, cerramos entonces el tratamiento del punto del orden del día que correspondía al turno de homenaje.